Decía, perdón, toda esta primera parte, que es más filosófica, es un poco más lenta, como habrán notado. Yo prefiero gastar más tiempo en este tramo para que se entienda lo mejor posible. Y después iremos recuperando a medida que avancemos. Hay clases que son más sencillas, que son más intuitivas. Hay otras que demandan explicaciones, como es el caso de las que venimos teniendo. Y nos quedan un par más todavía. Pero lo que quería también contarles es que ya estamos en condiciones de llegar a nuestra primera actividad práctica. ¿Sí? Ustedes recuerdan que este ramo tiene un trabajo práctico y dos solemnes, ¿no es cierto? Y que es un ramo eximible. Con lo cual, yo estimo que ya la semana que viene estaré en condiciones de habilitarles el ejercicio, ¿no? Este trabajo práctico. Pero he aquí que la semana que viene, 9, ya la semana siguiente es la semana de pausa académica. Con lo cual, yo no sé si podremos habilitarlo, porque nosotros estamos ahora en la semana 5, 6, claro, la séptima es esa. De la semana de pausa académica, ahí la orden es que no pongamos ninguna actividad. ¿Eso es lo que a ustedes les han dicho? ¿O algunos profesores les han dado algo para hacer ahí? Yo por lo menos no escuchaba nada de eso. Uh-huh. Generalmente no, ok. Uh-huh. Bueno, sí, el tema es que pasa lo de siempre, así que por un lado tenemos que entregar notas con una regularidad absolutamente razonable, pero digamos la fecha en la cual cae el tema de la entrega de notas es justo la semana académica, que es la séptima semana. Con lo cual, la verdad es que se me complica, o sea, se complica la cosa. Hagamos una solución intermedia, porque yo, a ver, ya voy a estar en condiciones de tomar la solemne 1 si ya pasamos esa semana. A ver, hoy es martes 2. Si lo habilitamos a la resolución de este trabajo desde el martes 9 hasta el domingo 14, en ese interín, cosa que a ustedes les quede toda la otra semana totalmente libre. Puede ser que lo hagamos así, es decir, hacemos este primer trabajo práctico. Es una evaluación que tiene una parte de opciones múltiples y tiene una parte de reflexión, digamos. Hay una pregunta de reflexión. Para lo cual, digamos, van a tener que estudiar, es decir, no vayan a intentar hacerlo directamente, abrirlo y empezar a hacerlo, porque la única dificultad que le coloco al trabajo práctico, que les doy, digamos, todo ese tiempo en el momento que ustedes quieran lo hacen, pero la dificultad que le coloco es que tienen 1 hora y media para hacerlo y tienen un solo intento. Siempre les ha sobrado un montón de tiempo. La verdad es que el año pasado les di 1 hora 20 y no tuvieron problema. Pero bueno, algunos estudiantes me pidieron 1 hora y media, bueno, entonces va a tener 1 hora y media para resolverlo. Pero es más, si lo quieren reiniciar el examen, pues se les cortó internet, lo pueden reiniciar, no hay problema. Pero una vez que se alcanza la 1 hora y media, aun cuando hayan reiniciado unas 100 veces, cuando se alcanza la 1 hora y media, corta y por donde iban, esa es la nota, digamos, que va a resultar. De manera que lo aviso con tiempo porque no es una cosa que haya que llegar a ver de qué se trata y recién ahí empezar a leer los apuntes. O sea, hay que llegar con los apuntes más o menos conocidos. Si no, no les va a alcanzar el tiempo, si tienen que salir a buscar las respuestas y demás. Así que
esa sería la dificultad, la única dificultad que tiene este práctico. Pregunto entonces de modo formal a quienes están presentes y los que no, bueno, asumirán la decisión de los presentes. ¿Podrá ser que lo habilitemos entre el próximo martes 9 y el domingo 14? Cosa que en ese tramo, regularmente yo sé que ustedes lo resuelven los fines de semana. Lo habilito si quiere hasta el lunes en la mañana, cosa que si alguien se demoró tenga tiempo el lunes 15. Pero que en ese tramo lo hagan, ¿puede ser eso? ¿O tienen otras materias o ya los han cargado de otra forma? No sé. Cuéntenme si puede ser. Ok, bien. Bueno, ok. Bueno, entonces hagamos así. Lo habilitamos. Lo habilitamos entonces el martes próximo, martes de la semana que viene, y en ese transcurso entre el 9 y el lunes 15, lo pongo lunes 15 al mediodía, cosa que por si alguien tuvo algún problema, en ese tramo entonces lo hacen. Claro, eso es lo que yo veo, que si no me pasa eso, que después cuando quiero evaluarlos, ya tienen una carga muy grande de materias, ¿sí? Bueno, perfecto, entonces hacemos así. Listo. Sí, a mí me permite llegar a la clase 4, que la voy a terminar hoy día, la clase 5 la semana que viene, y ya con eso estamos más que sobrados para la primera evaluación. Así que no va a haber problemas. Bueno, gracias por el diálogo y avancemos entonces con la clase que corresponde. Bueno, nosotros hemos estado tratando de entender qué es la belleza, hemos ido por dos lados, ¿no es cierto? Hemos ido por el lado de lo objetivo, es decir, lo que la belleza es en sí misma, independientemente de la experiencia que el hombre pueda tener de eso, de esa belleza, por una parte, y por otro lado hemos ido tratando de analizar qué efecto produce la belleza en todo ser humano. No en algunos, no en cierto grupo, sino en el hombre en cuanto hombre. Cuando hicimos el primer camino, que es tratar de entender qué es la belleza en sí misma, ahí llegamos a decir, junto con Alberto Magno, que lo bello es el esplendor de la forma sustancial sobre las partes proporcionadas de la materia. Esto nos demandó pensar bastante el concepto de forma, el concepto de materia, cómo la forma podía desplegarse y en su desplegarse máximo produce esto que se llama luz, ¿no es cierto? Es decir, esta claridad, esta patencia de sí misma, respecto de lo que es una cosa, de lo que es esta cosa particular, con lo cual nos daba la clave para entender, Alberto Magno, lo bello considerado como una realidad objetiva, decíamos. Pero también el segundo camino, el de este efecto que produce en todos los hombres, nos llevó a considerar el tema del placer, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? En la clase pasada estuvimos tratando de entender qué era el placer, como esta actividad plena de una determinada potencia que suponía un objeto pleno, ¿no? Y que en el caso de la belleza, ese particular placer era un placer no esencialmente sensible, sino fundamentalmente intelectual, que podía ese placer intelectual desbordarse hacia la sensibilidad, por eso se produce cuando uno está disfrutando de algo muy bello, se produce una serie de conmociones biológicas inclusive, como que se eriza la piel o que uno lagrimea, en fin, todos esos son efectos de una percepción intelectual muy intensa, ¿no? Y decíamos que esto era fácilmente advertible porque yo puedo estar escuchando un concierto de Beethoven junto a mi gato, ¿no es cierto? Y mi gato, que tiene los mismos sentidos externos que yo, no se conmueve ante un área de Bach o ante
un claro de luna de Beethoven, ¿no? Lo cual habla de que el placer humano ante lo bello es un placer que radica en la inteligencia. Ahora, radicando en la inteligencia, dijimos, bueno, ¿en qué actividad de la inteligencia? Y esto nos llevó a estudiar los tres niveles de conocimiento, las tres actividades propias del intelecto, la simple aprehensión, el juicio y el razonamiento, y ahí llegamos entonces a advertir que lo bello, la experiencia de lo bello humano, el placer humano que se da ante lo bello objetivo, radicaba en la simple aprehensión, ¿no? Esa primera facultad, esa primera actividad del intelecto que conoce, ¿sí?, un universal, pero vinculado al singular. Porque es importante advertir que nos conmociona o nos produce placer intelectual la visión de esta cosa bella y no de la belleza pura y absoluta, que no la vemos, sino que conocemos a través de los sentidos. De allí que haya una percepción intelectual de lo bello, pero que queda vinculada al singular. Bueno, esto es lo que estuvimos tratando de analizar, estudiar y de comprender la clase pasada. Hoy toca avanzar o desarrollar algunas consideraciones respecto de ese placer, que quizás la palabra más para hablar de él no sea placer de lo bello, sino gozo de lo bello, porque la idea de placer es más genérica, involucra todos los placeres humanos, desde los intelectuales hasta los sensibles, pasando por los volitivos, sí, pasando por los volitivos. En el caso de los placeres intelectuales, hay una palabra que es más precisa, que es la palabra del gozo, ¿sí? Lo que vamos a querer hacer entonces en esta clase es mostrar qué formas tiene este gozo ante lo bello. Básicamente vamos a analizar tres tipos de características del gozo humano ante lo bello, que son la luminosidad, el desinterés y el hecho de que sea anostálgico. Todo esto son titulares, pero bueno, espero poderlos desarrollar como corresponde, ¿no? Bueno, esto ya lo dije. Cuando hablamos de las cualidades del gozo de lo bello, nos referimos a, o tratamos de entender con más precisión en qué consiste ese gozo de lo bello. Ya hemos visto el elemento esencial, ¿no es cierto?, que es una potencia bien dispuesta, el intelecto, un objeto en estado pleno, el esplendor de la forma, y el intelecto, en la medida que comprende, conoce ese esplendor, ¿no es cierto?, goza. Ahora, ¿qué cualidades tiene ese gozo? Bueno, la tradición ha reconocido en ese gozo de lo bello tres cualidades. Por un lado, se trata de un gozo luminoso. Insisto, esto suena medio raro ahora, hasta vacío, pero vamos a tratar de ir explicando a qué se refiere esto del luminoso. Desinteresado, esto sí es más fácil de comprender, es decir, que no reporta ningún tipo de interés. Y en tercer lugar, anostálgico, que significa que no genera nostalgia. No es un gozo nostálgico, ¿no? Como cuando recordamos nuestra juventud o recordamos nuestra infancia, ¿no es cierto? Y aparece junto a ese recuerdo el dolor por haber perdido esa infancia, en algunos casos como el mío, hace muchísimo tiempo. Bueno, estas tres cualidades propias del gozo de lo bello son las que vamos a analizar hoy día, y vamos a empezar con la quizás más compleja, que es la de que el gozo de lo bello es luminoso. Cuando en filosofía se habla de luz, evidentemente se habla de una metáfora. Y la metáfora es bastante sencilla, no es muy compleja, pero es así de simple. Cuando decimos que vemos algo para poderlo ver a nivel sensible con los ojos, es necesario que haya luz. Porque si no hay luz, no vemos, ¿no? ¿Cuántas veces habremos entrado oscuras a nuestras habitaciones y haber terminado en el piso, ¿no es cierto?, enredado en algún pantalón que quedó tirado, profiriendo algún tipo de amenazas a los señores que nos cortaron la luz, y al propio desorden que producimos en la habitación. Bueno, esa ausencia de luz significa no ver. Con lo cual la luz, en la tradición filosófica,
significa ese elemento que permite ver. Ahora, la verdad que, bueno, no parece muy metafórico porque está hablando de un sentido literal, no. Hay que hacer la metáfora trasladando el concepto de luz que permite ver al ámbito del intelecto, porque nosotros estamos hablando de un gozo, en el caso de la belleza, que se refiere a la visión del intelecto, o sea, habíamos dicho, de la operación de la simple aprehensión, con lo cual no es la luz física, sino que se refiere metafóricamente a lo que permite ver a nivel intelectual. Bueno, en ese sentido está desarrollada esta metáfora de la luz. Es lo que permite ver, pero, valga la advertencia, estamos pensando en lo que permite ver a nivel intelectual. A nivel intelectual, la luz se refiere a la posibilidad de ver la realidad de las cosas. A ver, no se refiere a que si yo me enfrento, ¿no es cierto?, a un gato, la luz permite ver los colores del gato. Eso no es metafórico, eso es literal. Si no hubiera luz, no veo los colores del gato. Pero que yo alcance las propiedades comunes a todo gato, y que diga, claro, el gato es un mamífero, es un cuadrúpedo, es un felino, es un vivíparo, es mañoso, bueno, todas esas son condiciones que yo ya que ya exceden al gato que tengo adelante y me quedo con propiedades que corresponden a todo gato. Quien entendiera todas estas cosas entiende a todos los gatos. Por eso, ahí hay, de alguna manera, luz. Es decir, la actividad intelectual permite ver, revela la realidad de las cosas. Las cosas, al ser entendidas, ¿sí?, se muestran para un intelecto en un nivel que no se muestran al puro nivel sensible. Como si dijéramos, bueno, o sea, que es bueno, todos los nombres de todos los nombres que estoy tratando de encontrar no encuentro ninguno. Bueno, ay, Dios mío, ustedes me pueden ayudar. Los buzos, las camperas, las parcas se hacen de este material que es suavecito, no me va a salir el nombre. Bueno, ese material suavecito, ¿sí? Polar, gracias, Dios mío, gracias, muchas gracias. No hay sinapsis esta noche de ninguna manera, mil disculpas. Bueno, polar, ahí está. Cuando uno entiende lo que es el polar, entiende todas las propiedades que tiene, ¿sí? Y si uno lo quisiera definir simplemente por su relación con la cosa, ¿qué es el polar? El polar es suavecito. Sí, pero suavecito hay 250 millones de cosas, la seda también lo es, ¿no es cierto? Ciertos lenguajes son suaves, ciertos tratos son suaves, ciertos sabores de café son suaves, ¿sí? No defino nada, no llego a la cosa en sí. Ahora, si entiendo lo que el polar implica, bueno, entiendo todas sus bondades, ¿no? Por lo tanto, no voy a hacer una malla de polar porque no, sería contradictorio, ¿no es cierto? Para estar abrigado en la pileta no sirve. No voy a hacer una estufa de polar porque voy a incendiar la casa, en fin. Es decir, cuando entiendo lo que la cosa es, cuando sé lo que la cosa es, bueno, entiendo sus bondades, sus defectos, la entiendo realmente. Si solamente tengo de ella una percepción sensible, no la entiendo. Esto es lo que quiero decir con intelecto. El intelecto revela, y ahí está el concepto de luz, ilumina, hace que aparezca lo que la cosa es, que estaba en la oscuridad, pero que por la actividad del intelecto es puesta a la luz. Esta es la actividad de la inteligencia. Revelar la realidad de las cosas. Iluminar, si ustedes quieren. Inteligencia es de alguna manera luz. Es aptitud para hacer visibles las esencias de las cosas, para evidenciar la esencia de la cosa. Usted va al mecánico
Y lo único que le puedo decir al mecánico es que el auto hace un ruidito y lo reproduce ahí toscamente, para risa del mecánico, por supuesto, ¿no es cierto? Tratando de emular el ruidito lo mejor que puede, ¿no? Un ñiñiqui cuando doblo a la derecha, ¿no es cierto? Un traca-traca cuando acelero, en fin. El mecánico se divierte muchísimo con nosotros cuando le decimos todo esto, pero para nosotros no pasa de una cosa singular y particular. No está iluminado el problema, no ha aparecido el problema. El mecánico levanta el capó, ¿no es cierto? Y saca del motor, no sé, una gallina que se había metido. Acá está el problema. Bien. Ilumina, ¿no? Hace patente, pone a la luz la realidad de la cosa. Y eso es una actividad intelectual, ¿sí? Pero además, esta luz se refiere, perdón, esa luz está presente en las cosas. Es decir, está en la inteligencia como aptitud para iluminar. Está en la inteligencia como capacidad o fuerza o poder humano para iluminar la realidad de las cosas y revelarla, ¿no? Preciosa la expresión, revelar es quitar el velo, ¿no? En griego eso se dice aletheia, ¿no? Y ahí viene la palabra aletheia. En las cosas no es que no haya luz, sino que también hay luz. ¿En qué sentido? En que en ellas hay un principio inteligible. Si la inteligencia puede inteligir, intelige sobre cosas inteligibles. ¿Qué es lo inteligible de una determinada realidad? Bueno, eso inteligible es justamente la forma. Perdón, que justo me cambio. Ahí está. Es la forma. El principio estructurante. Eso es lo que hace que la cosa sea lo que es. Hace que el gato sea gato, que el perro sea perro, la mandarina sea mandarina, el lagarto sea lagarto. Ahora, cuando yo conozco y digo, el lagarto es un cuadrúpedo ovíparo, bueno, eso no lo he inventado, eso lo he leído en la esencia de la cosa, en lo que la cosa es. Esa luz entonces también está presente en la cosa, nada más que está dispuesta a ser iluminada. Por eso el segundo punto es que esa luz presente en la cosa es iluminable. Puede ser conocida por un intelecto que es luz. Con lo cual, en esta mirada clásica, las cosas son luz también. Es decir, la inteligencia es luz en cuanto a su aptitud para revelar. En ese sentido se dice que ilumina. Pero las cosas tienen la aptitud de ser iluminadas, por una parte, pero por otro lado, ser iluminadas porque ya son una luz. Es decir, ya son un principio o tienen en sí un principio de comprensión. Ese principio de comprensión, la forma, lo que hace que la cosa sea lo que es, como hemos visto en las clases anteriores, es lo que permite justamente ser leída. Una banana tomada por un mono, el mono no advierte la estructura formal que anima la banana, ni por tanto ve las propiedades que aparecen en la banana. El mono come la banana y no tiene el cuidado de pelarla, inclusive, ¿no? Aquí estamos. Dame un segundo, que aquí que llegué con el alt tab acá. ¿Qué pasa con las cosas que no pueden ser conocidas o comprendidas en su totalidad, como Dios? Bueno, hay que no puedan ser conocidas por nosotros, no quiere decir que en sí mismas no lo sean. Lo que pasa es que justo el ejemplo que has puesto, menudo ejemplo, Dios es la máxima luz porque es lo máximamente inteligible. Ahora, siendo Dios lo máximamente inteligible, nosotros como seres humanos estamos muy por debajo por nuestra capacidad, ¿no es cierto?, de llegar a entenderlo completamente, tanto cuanto Él es cognoscible. Por eso lo que nos queda en esta vida es reconocerlo en los vestigios, ¿sí?, en las luces, en las huellas que va dejando. Y quienes lleguen al cielo, esta pregunta me hiciste vos, Francisco, así que yo respondo en esa clave. Quienes llegan al cielo podrán verlo
tanto cuanto ellos pueden verlo, pero no tal como es en sí. Mm. Eh, a ver, pongamos un ejemplo sencillo, sonso. El ejemplo lo trae se lo dice la chica que cuidaba a Teresita de Lisieux. Una catarata que cae, ¿sí? Trae un montón de agua. Ahora, si yo pongo debajo de esa catarata, ¿no? Catarata del Niágara, la catarata del Iguazú, pongo debajo de esa catarata un balde, un vaso y un dedal, ¿sí? Ninguno de los tres puede asumir toda la catarata. Pero sí los tres van a estar colmados. Es decir, el dedal, el vaso y el balde, los tres van a estar llenos de agua. Sin embargo, ninguno va a agotar la cantidad de agua posible. Bueno, conocer a Dios tiene que ver con esto. Es decir, de alguna manera es absolutamente desbordante para nosotros, como la catarata, pero por otra parte no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad de conocer tanto cuanto podemos. De allí que el balde, ciertos hombres tienen más capacidad, otros menos, otros más, en fin. Pero la más o la menos capacidad que tenga cada hombre puede quedar colmada de esa luz, digamos, ¿no? Aun cuando esa luz sea totalmente desbordante para quien contempla, ¿no? Bueno, creo que más o menos ahí atajé el penal. Bien. No, gracias a vos por la pregunta, Francisco. Pablo dice, profesor, lo esplendente creo es un término que se acuña o que acuña Rimbaud o Baudelaire en su poesía. No lo sabía, Pablo, no te podría decir ni sí ni no. Es probable que sí. Ahora, yo lo he visto en el texto de Alberto Magno, viste que de hecho el término griego, el término latino que usa es splendor, splendens. Así que bueno, la verdad que yo lo he registrado bastante antes, ¿no? Como que ya era parte de la tradición el texto. Ujú. Bien, muy bien. Gracias por la de todas maneras, que siempre suman. En este contexto, entonces, que es el más difícil, digamos, de entender cómo la luz es, e insisto de vuelta, estas dos dimensiones de la luz, o bien la capacidad humana de revelar, de hacer que una cosa salga de su oscuridad, en el sentido de que ella a sí misma es oscura para sí misma, y la inteligencia la pone de relieve, o bien también podemos pensar la luz como presente en las cosas, dispuesta a ser actualizada por el intelecto. Bueno, en este sentido entonces, ahora sí podemos avanzar. Me gustó muchísimo cuando me enteré que este señor había dicho esto, así que por eso se los traje. Es un autor medieval, siglo XII, es muy famoso, Roberto Grosseteste. Roberto Grosseteste quiere decir de cabeza grande, digamos, ¿no? No será cabezón, vamos a ser cortos. Pero tiene todo un tratado sobre la luz que es fascinante, analizándola en este contexto que estamos hablando, en este sentido que estamos hablando. Y él dice allí esto que me parece muy luminoso, valga la redundancia, respecto de lo que estamos tratando de comprender. Él dice, entre todas las aprehensiones, la de la luz es máximamente deleitable. Lo que acontece, fíjense que aparece el tema de la percepción de la luz y por otro lado la asociación del placer, del deleite, del gozo con la percepción de la luz. Dice, lo que acontece, es decir, este máximo deleite ante la luz, porque la máxima delectación consiste en la conjunción de lo conveniente con lo más conveniente. De lo conveniente con lo más conveniente. Luego, si el sujeto del conocimiento o la potencia cognitiva es luz, lo que habíamos dicho recién,
A partir de la unión de la luz exterior, el otro extremo, con ella misma, es decir, con la luz cognitiva del intelecto, resultará una delectación máxima. Cuando la clase pasada hablábamos del placer, ustedes recordarán que supone el placer dos cosas, ¿no es cierto? Una potencia bien dispuesta por un lado y un objeto en estado pleno. Cuando hablamos de una potencia, que la potencia ahora no es cualquier potencia, ya no es los sentidos ni nada, sino que estamos hablando que esa potencia es la inteligencia, ¿no es cierto? Y que el objeto sobre el que recae es una forma, como dijimos recién, esa forma, recuerden, era luz también. De allí que el encuentro de estas dos luces, de la inteligencia y de la forma, produce justamente el máximo deleite. Esto es lo que observa Grosseteste, ¿no? Roberto Grosseteste. La luz que viene de la forma esplendente y la luz de la inteligencia son, en su encuentro, las que justifican este gozo particular, elevado, que se produce en la contemplación de la belleza, ¿no? Por eso es que se termina asociando la luminosidad al gozo de lo bello. Tiene que ver con eso. Bien, primera característica entonces que quería desarrollar, el gozo de lo bello es luminoso. Veamos ahora una segunda característica que es la del desinterés. Tomemos por ejemplo este cuadro. Esto es una típica naturaleza muerta. No nos importa por ahora quién la pinta, pero si contemplamos esta naturaleza muerta y nos enfrentamos, por otro lado, a esto y esto, ¿sí? Nuestra relación con ambas realidades es distinta, ustedes lo notarán, porque la pintura no despierta en nosotros un interés por la posesión de la pera, porque nadie le pasaría la lengua, ¿no es cierto?, a esa pintura, sino solamente nos mantendría en la contemplación de la pintura. Mientras que la figura de la derecha, que ya es una fotografía compuesta, destaca las propiedades apetitosas que puedan tener estas frutas. Con lo cual, dicho de otra manera, la imagen de la derecha me da hambre y la de la izquierda no me da hambre. Sin embargo, lo que representan es lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con la pintura de la derecha y qué pasa con las imágenes de la derecha y la pintura de la izquierda? Bueno, las imágenes de la derecha despiertan interés. Me interesaría probar esas uvas, comer esa manzana, mezclar esa pera con roquefort como me gusta, porque se presentan justamente apetitosas, se presentan frescas, se presentan atractivas. Mientras que las naturalezas muertas, teniendo los mismos presentes, las mismas frutas, no se ofrece como algo apetitoso, como algo que invite a comer, sino que la intención es mostrar o revelar otra cosa. ¿Qué sé yo? La caducidad de la existencia de las cosas. Lo que es la manzana, quitándole justamente este elemento de ser apetitiva, apetitosa. En fin. A partir de estas dos imágenes, pensemos entonces qué significa esta imagen de la derecha. Bueno, frente a esta imagen de la derecha, decía recién, lo que experimentamos es interés. Nos interesa que exista, es decir, como vamos a entrar en relación con estas cosas, bueno, nos interesa que existan, ¿no? Es decir, tengo hambre de una pera, tengo hambre de una manzana. Las cosas, este tipo de cosas por las cuales se despierta el interés, siempre están al servicio de otras. Es decir, la pera está al servicio de la satisfacción humana, al igual que la manzana y las uvas. No sé, un vehículo está al servicio del transporte. Eso puede ser útil o placentero, pero siempre no son un fin en sí mismo, no se las busca
por ellas mismas, como si dijéramos, bueno, yo cuando tenga esa pera seré feliz, y probablemente no, no va a pasar bien, quizás, qué sé yo, pero no más que eso. No se constituyen en un fin último, sino que son medios para otra cosa. Yo busco la pera para comerla. O sea, no la busco para hacerla un dios y adorarla, no la busco para ponerla a esa pera que he comprado en la feria, para ponerla, ¿no es cierto?, en una estantería para que, como objeto de arte, porque probablemente se va a echar a perder. En fin, me interesa, digamos, consumirla, hacer un licuado, no sé. Las cosas que son útiles están al servicio de otra cosa, ¿no? Francisco dice, puede ser también como cuando alguien no tiene algo que quiere debe ser y cuando lo tiene no le importa o no le genera lo que esperaba. Claro, hay un dicho que dice comer con los ojos, ajá, haciendo el contraste entre la fruta y la pintura. Exactamente, sí, 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 sí. Porque una vez que lo tengo, lo poseo, lo consumo, se acabó. Es decir, se produjo la satisfacción. Yo no lo buscaba por sí, sino que buscaba para satisfacerme. En ese sentido. Bien. De hecho, cuando interviene el interés, siempre interviene un deseo de poseer. A veces ese deseo de poseer implica cierta destrucción, cierta total, parcial, pero la posesión implica el uso y el uso implica el desgaste. Eh, sí, la pera claramente tiene que morir en mis fauces para poder satisfacerme, ¿no es cierto? Pero no sé, necesito el vehículo, necesito un vehículo para transportarme, bueno, perfecto, esa posesión implica el uso y el desgaste y eventualmente la destrucción del vehículo, ¿no? Cada vez que tomamos a una persona y la consideramos bajo estas categorías, ¿sí? Como si fuera una cosa por poseer, bueno, ahí estamos, además rebajando a la persona misma, ¿no es cierto? Inevitablemente se da un desgaste, ¿no? Y eso se nota, ¿vieron esas pseudo amistades que tenemos por utilidad, ¿no? Esas son relaciones que se desgastan, si las quisiéramos llevar en el tiempo se desgastarían, son ocasionales, ¿no? Que a usted le pusieron una multa por velocidad, por ir a mucha velocidad y tiene un amigo entre el carabinero que le puede sacar la multa, bien, ok. Ese amigo, esto no estoy promocionándolo, sí, no estoy diciendo que esté bien, al contrario, pero lo que quiero notar como ejemplo, digo por las dudas, lo que quiero notar como ejemplo es que si yo quisiera basar toda mi amistad, ¿no es cierto?, con ese carabinero porque me saca las multas y yo tendría que serle útil en algo, sería una amistad muy liviana, muy sosa. Y el trato entre nosotros se desgastaría. Cada vez que el otro me viera llegar a la comisaría, miraría para otro lado y dice, otra vez te le pusieron una multa. Él se sentiría usado, ustedes se sentirían usados, en fin. El interés implica una posesión que desgasta, ¿no? Ahora, esta posesión que podamos tener o el rechazo de una determinada cosa, sea como fuere, en el caso del interés involucra un perfeccionamiento o un deterioro moral. Es decir, eh, no necesariamente, pero puede significarlo. Recién decíamos, bueno, yo no me hago mejor o peor persona por desear una pera, ¿no es cierto? Está todo ok. Puedo ir y comprarla y no hay problema y la consumo y está todo bien, no pasa nada. Pero este caso que traía a colación recién, ¿no es cierto? Tener un amigo que me saque las multas, bueno, ahí sí ese uso del otro tiene una connotación moral. Es decir, yo de alguna manera no me dignifico con eso, ni dignifico al otro, porque el otro lo tomo como un instrumento para, no como una persona humana. Entonces, al no tomarlo como persona, sino como un objeto útil, lo estoy rebajando, ¿no? Y de la misma manera, si él me pidiera un favor, lo estaría rebajando. Por eso digo, el interés tiene connotaciones de tipo moral, ¿no? Que pueden ser, insisto, negativas o positivas, ¿no es cierto? 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
que me pueden hacer, sí, está bien, Cristian, perfeccionamiento moral, en el sentido que me pueden hacer mejor persona o peor persona, en ese sentido, ¿no? Me pueden hacer más o menos feliz. Este, yo, no sé, puedo usar, por ejemplo, de los beneficios que me da pertenecer a un determinado club, ¿sí? Puedo usar de los servicios de un entrenador, ¿no? Eso me mejora, y si los uso bien, me mejora. Ahora, puedo usar del otro eh, rebajándolo en su carácter de persona. Bueno, ahí me estoy arruinando. Por eso digo, en algunos casos puede tener una connotación de tipo moral. Puede hacerme más bueno o menos bueno, más feliz o más infeliz, ¿no? A eso me refería. Pero digo, no siempre. Por eso subrayé lo del puede. ¿Ah? Vamos al otro caso, que es cuando estamos en la pintura. Bueno, frente a la pintura aparece no el interés, sino el desinterés. Desinterés no es, a ver, desinterés no significa acá en ningún caso que no me importa. No es eso. No designa eso el término que estamos tratando de entender. Sino que no me preocupo por la existencia de la cosa representada. O sea, no me preocupa la pera, la uva y la manzana. Me preocupa, o me preocupa, no, me interesa, no, mal dicho, gozo en la contemplación de la pintura, nada más. Sí, está bueno eso, gratitud, ajá, exactamente, ¿no? Esa es muy buena la palabra. Eh, a ver, quizás con la próxima se entienda mejor. Aquí no hay una relación con un apetito, con un deseo. En el caso anterior sí había una relación con un apetito. Era apetecible esa manzana, esa pera. Acá no se despierta un apetito. Y si se despierta un apetito y no lo va a satisfacer porque, insisto, no se puede comer esto. Esto es apto no para la posesión, sino para la contemplación. Acá lo que nos queda es simplemente reposar en actitud de gratuidad, me gusta mucho esa palabra, gracias, frente a esto que se ofrece como un don, ¿no? Es decir, para simplemente poner de relieve un aspecto de la pera, la manzana y la uva que yo no había visto. Por ejemplo, insisto, su caducidad, ¿no? O la caducidad de la vida, que está bien representada, que tiene un momento de esplendor y un momento de caída. Bueno, eso es lo que me está diciendo. Eso, fíjense que esto es un mensaje claramente dirigido al intelecto, ¿no? No es un mensaje dirigido al apetito. En el otro caso, en las imágenes de recién, el mensaje estaba totalmente dirigido al apetito. Eran apetitosas esas frutas, o apetecibles. Aquí, por el contrario, no es necesario poseer. Es decir, no necesito comerme esa pintura y ese lienzo, porque no está ofrecido a los apetitos, está ofrecido a la contemplación. Bueno, ustedes me podrán decir, está bien, profesor, pero ¿y si yo lo quiero comprar al cuadro porque me gusta y lo quiero tener en mi pieza? Está bien, pero ahí ya dejaste de verlo en su carácter contemplativo. O sea, vos me podés decir, lo quiero usar para decorar mi casa, listo. Perdiste el carácter de desinterés. Ahora lo tomas como una cosa que necesitas poseer para que tu habitación esté, o sea, más linda, más agradable y demás. Bueno, ahí entonces cambia la perspectiva. Hay un deseo de posesión. Por supuesto que es un deseo de posesión como se posee el arte, es decir, tengo el cuadro en casa. No es que llego a casa, le pongo dulce de leche y lo como, no va a pasar eso. Pero en este caso, si estamos atendiendo a la característica del gozo de lo bello, el gozo de lo bello no necesita poseer la cosa, solamente contemplarla. Y al no necesitar poseerla, no la usa, no la gasta y en última instancia no la destruye. Una última característica es que el
el gozo de lo bello no tiene una connotación eh, moral, en el sentido de que yo no soy mejor persona o peor persona, éticamente hablando, por disfrutar de una sonata de Bach. Es decir, no me hace mejor o peor. Si yo voy a disfrutar de una sonata de Bach para esconderme de la policía porque he hecho un robo, eso sí me hace peor persona, ¿no es cierto? Si voy a una sonata de Bach para, no porque me guste Bach, sino porque, bueno, hay que poner, qué sé yo, la entrada va a ser destinada, el costo de la entrada va a ser destinado a ayudar a un hospital de niños, bueno, yo quiero ayudar al hospital de niños, eso es interés. Pero la pura actitud contemplativa frente, y, perdón, disculpen, me faltó cerrar el argumento, y eso me va a hacer una buena persona, es decir, estoy ayudando a un hospital de niños. El otro me hace una mala persona porque estoy escapando de la policía, porque cometí un delito. Ahora, esas dos situaciones involucran interés. Ahora, si yo voy a escuchar la sonata de Bach por pura y exclusivamente escuchar la sonata de Bach en actitud contemplativa, bueno, eso no me hace mejor persona, no me hace mejor persona. Pero ¿cómo que no me hace mejor persona? Claro, moralmente hablando no me hace mejor persona. Es decir, no soy más bueno que otro o más feliz en el sentido de moral. Bueno, pero es que yo me siento bien, o sea, me experimento más ser humano en esos casos. No, eso sí pasa, eso es cierto. ¿Mm? Por supuesto que sí, pero digo, no voy a ser una buena persona por escuchar a Bach. ¿Mm? Voy a ser una buena persona por tener buenos hábitos, por hacer el bien, y porque de esa manera voy a disfrutar más de Bach. Me está todo bien. Pero no me va a hacer eh, mejor persona. Es decir, el buen gusto que yo pueda tener con la música, la pintura, la poesía, no me hace una buena persona necesariamente. Bien, ok. Se entienden entonces estas dos vertientes de el interés y el desinterés. Cuando hablamos del gozo del bello, es un gozo desinteresado. El apunte transita un camino que ahora vamos a tener que seguir y me parece importante, y es qué ocurre o qué pasa cuando uno se enfrenta a la contemplación de cuestiones que puedan ser limítrofes en cuanto al interés y en cuanto a lo bello, ¿no? Pongo el caso, no me acuerdo si es el que trae el apunte, de la Venus de Milo. En el caso de la Venus de Milo, eh, lo que nos queda, digamos, de la Venus de Milo, es la estatua en piedra de una mujer, ¿sí? Que tiene las caderas tapadas, pero tiene el torso desnudo, ¿sí? Para un varón, ¿sí? Es algo, digamos, que podría despertar el interés mirar a esta mujer. ¿Mm? Porque, no sé, le llama la atención el torso desnudo, puede ser. Ahora bien, aquí me parece justamente, el autor lo trae a propósito porque problematiza la cuestión. ¿Hay interés? ¿Hay desinterés? ¿Cómo es la mirada? Bueno, hay que entender que la obra yo la puedo mirar de dos maneras. Yo la podría mirar analizando o viéndola desde el apetito, es decir, por supuesto que es una mujer de piedra, ¿no es cierto? No dan ganas de ir a abrazarla, ¿no es cierto? Pero, además, si usted lo quiere hacer, seguramente va a tener 30 tiros en la espalda porque los guardias, ¿no es cierto?, del Museo de Londres lo van a detener antes que llegue. Pero, este, más allá de eso, ¿no es cierto? Eh, yo podría, o uno podría justamente ver a esta mujer, ¿no? Como y que sea que me remita al recuerdo de otras imágenes que tengan el mismo sentido. Con lo cual, el apetito recae sobre esas imágenes, es decir, en vez de terminar en esta mujer, remite, ¿sí?, a otras imágenes placenteras este, respecto de esto. Pero claro, esa mirada es una mirada que no es la que reclama la belleza. ¿Mm? Esa es una mirada particular, ¿sí?, que tiene que ver con el uso y la posesión. ¿Mm? Este, el consumo, no sé, tiene que ver con
no tiene que ver, mejor dicho, con el desinterés. Por el contrario, yo podría ver bueno, perdón, y esto claramente arruina la obra. ¿Cómo que arruina la obra? Claro, arruina mi relación con la obra. Yo no estoy viendo la Venus de Milo. La Venus de Milo está transformándose en un icono que remite a mis propias imágenes, ¿sí? Acerca de cómo pienso a la mujer, cómo quiero tratar a la mujer, como en fin, aparecen un montón de cuestiones que son absolutamente subjetivas, personales, y que no terminan de vincularme con la belleza de esta obra. Por eso, si yo no lo miro, no la considero desde el apetito, sino que la veo desde la inteligencia, la verdad es que la cosa cambia notablemente. A mí particularmente con la Venus de Milo me pasa eso, es decir, nunca me llamó la atención que estuviera desnudo el torso, jamás. Este, porque en definitiva la Venus de Milo se presenta como la, la imagen de la mujer, la forma de la mujer en el sentido de el principio estructurante de la mujer, pero es una mujer al estilo griego que realmente termina en el rostro todo, ¿no? No deja de ser mujer porque tiene las formas propias de la mujer, pero la mirada de esa mujer es la mirada de la racionalidad femenina. Es decir, es ese particular modo en que se realiza la realidad, la racionalidad en la mujer, ¿no? Es una lástima no poder verla 360 a esta escultura, porque hay muchos elementos fascinantes que tiene, por ejemplo, cuando ustedes vean esculturas griegas de varones, los varones siempre aparecen en movimientos más rectos o en posiciones más rectas. Es raro que haya algún tipo de curvas. En cambio, la mujer, caso de este ejemplar emblemático, siempre aparece con una S. Si ustedes lo miran bien, hay una S que la transita, ¿no? Porque es la estructura femenina, ¿no? Es más curvilínea. El varón es mucho más rectilíneo. Bueno, si usted tiene panza, es curvilíneo, no se preocupe. Y no por eso es mujer. Pero es rectilíneo, ¿no? El varón. Habla de toda una concepción de cómo procede incluso la psicología femenina y la psicología masculina, ¿no es cierto? La psicología femenina es una S, ¿no es cierto? A ustedes les tiene que haber pasado, o sea, eh, los varones llegamos y decimos, hay que cambiar el auto, ¿no? La mujer, mi esposa viene y me dice, Gordi, el auto está viejito, ¿viste? ¿Eh? Y la verdad que al final estamos gastando tanto. Es decir, vamos a llegar a lo mismo, hay que cambiar el auto. Los varones somos más directos en ese sentido, ¿sí? Dios nos quiso así. La mujer sabe hacer esas curvas que a veces son buenísimas, en su forma de presentar las cosas, de proponerlas, ¿no? En fin. Todo esto está en esta imagen. Por eso me gusta mucho cuando el autor dice, de la punta dice, presenta de vuelta a la mujer. Es decir, la hace presente, la presentifica, pero no presentifica la periferia de la mujer solamente. Presentifica a la mujer en su psicología, en su forma de ver las cosas, en su racionalidad misma. Todo eso hace presente. No copia una mujer particular. Bueno, pero seguramente habrá tenido alguna modelo, sí. Es probable que sí, pero no está preocupado por la modelo, sino por justamente la feminidad racional, ¿no? Eso está claro en la obra. Por eso dice, esta imagen dice en la piedra a la mujer, pero de un modo esencial. Toma la feminidad y la pone acá, adelante de nuestros ojos, de un modo singular, pero nosotros estamos leyendo allí un caso universal, es decir, estamos leyendo a la feminidad, como decía, ¿no? A la mujer. Y la genialidad de esto es que todo este discurso largo y aburrido en el cual me he detenido se refiere a una piedra.
Y esto es lo fascinante del arte. Es decir, el artista ha logrado que un tosco pedazo de piedra, ¿m? trabajado por sus manos, me hable de algo que la piedra no puede hablar, como es la feminidad. Porque las piedras no hablan de feminidad, las piedras hablan de piedra. Pero por la labor del artista, esa piedra ahora me habla de la feminidad y me habla también de la capacidad del artista. Bueno, todo eso ha pasado gracias a la mujer que existe, a la piedra que existe, al artista que existe, y que el artista es un ser intelectual, por eso ha podido llegar a la forma de la feminidad y ponerla en una piedra para que me haga presente a la feminidad y no me simplemente represente, como podría ser una foto que representa otra cosa. Bien, este doble juego entonces de cómo ver lo que puede presentarse como apetecible o como bello, bueno, marca los dos caminos, o el camino del interés o el camino del desinterés. La belleza está asociada al camino del desinterés. Perdón, profesor, pero no puede ser que yo vea muy bella a mi esposa, a mi novia, ¿no es cierto? O a mi novio, o lo que fuere, y, pero a su vez, no solamente lo vea de esa manera, sino también que me gusta estar con él. No, por supuesto, claro, no es que haya un corte acá. Hay sin duda una sinergia, pero esa sinergia se entiende cuando la relación es con otro ser humano, por ejemplo. No sé, con una relación de un hombre de un ser humano con un gato, ¿no es cierto? Un gato angora, precioso, ¿no es cierto? Usted dice, qué lindo gato, también le dan ganas de darle acariciarle la cabeza, ¿no es cierto? Un cocorrón, no sé. Bueno, acá el gato de casa vive de brazo en brazo, es el gato más mimado de todo el universo. Y un montón de mis hijos, varios de mis hijos lo aman al gato, entonces duermen con el gato. Bueno, es una cosa que yo miro así sin entender, sinceramente, pero bueno. Ahí, claro, hay una relación con el gato que es una relación contemplativa. El gato mío no es muy lindo, la verdad, pero bueno, el gato de mis hijos no es muy lindo, pero bueno, supongamos que fuera un gato muy, muy lindo, que fuera, digamos, muy bello y a su vez apetecible porque te dan ganas de, ¿cierto?, acariciarlo, al gato, jugar con el gato, en fin. Está todo bien, no hay problema. Pero en el caso del arte la cosa es distinta, porque en el caso del arte este, a ver, su intención es justamente la presentación, y ahí la cosa cambia. Si yo la obra de arte la miro desde el apetito, bueno, o la quiero poseer para venderla, no sé, para sacar dinero, lo que fuera, o simplemente gozo agradeciendo en su presencia, ¿no? Esta gratitud que decían recién. Por eso el autor del apunte termina diciendo: mujer, mármol y artista se otorgan resplandecientes como un momento de ritmo, situación, forma y materia que no existe en ninguna otra parte. Es un caso único, irrepetible, de presencia del concepto de forma, de la idea de la idea de mujer, del mármol, de la piedra, ¿sí?, y del artista que la ha hecho. Bueno, bien, segunda característica entonces, el desinterés. Vamos a la tercera de las características y última que vamos a analizar hoy, que es la de la anostalgicidad, sería, ¿no?, de lo bello. Bueno, la palabra nostalgia es una palabra griega que implica dos palabras en sí. Por un lado está la palabra nostos, que significa recuerdo, y por otro está la palabra algía, que significa dolor, ¿no? De ahí está la palabra en castellano lumbalgia, por ejemplo, ¿no?, el dolor de los lumbares. En fin, bueno, es la única que se me ocurrió ahora de las palabras con algía. Literalmente la palabra nostalgia significa dolor por el recuerdo de algo que se tuvo, pero ya no se tiene. Usted pueden pasar los años, ¿no es cierto?, y puede sentir o experimentar el dolor
cuando veo una foto de usted mucho más joven, ¿no es cierto? Y ver que tenía pelos en la cabeza, por ejemplo, esas cosas que los varones vamos perdiendo eventualmente, ¿no es cierto? O no tenía ese salvavidas tan prominente que lo rodea ahora y que le evita que se hunda en el agua, ¿no es cierto? O sea, salvavidas incorporado, y dice, mirá, cuando era flaco. Dolor por el recuerdo de lo que se tuvo y ahora no se tiene, ¿no? Eso puede ser de mil formas, pongo dos ejemplos sonsos, pero bueno, puede ser desde, o sea, el recuerdo de una persona muy querida que falleció, puede ser una mascota que se tuvo, en fin. Siempre se trata de un dolor que nace del recuerdo de aquello que se tuvo y que ahora no se tiene. Por supuesto que esas cosas sobre las cuales hay nostalgia son cosas buenas que se tuvieron. O sea, nadie tiene un cáncer que tuvo, ¿no es cierto? Nadie tiene nostalgia de un choque que tuvo alguna vez, por supuesto, eso no pasa. Nostalgia tiene que ver siempre con algo bueno que se perdió, que se tuvo y que se perdió, ¿no? Y es importante advertir que se tuvo, es decir, que realmente tuve ese bien y no que fue una cosa imaginativa, ¿no es cierto? O sea, cuando me peleé con mi novio imaginario, bueno, es que no existía, tu novio no puede tener nostalgia por eso. Bueno, ok. ¿Por qué el particular caso del gozo de lo bello es presentado como anostálgico? Bueno, por varios motivos, vamos viéndolos de a uno. Por una parte, hay que recordar que el gozo de lo bello tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? Y no con un apetito, ni con la memoria tampoco. Perdón, ni con la memoria. Porque la inteligencia no conoce o no percibe la situación sensible de una cosa particular, sino las esencias de las cosas. Y las esencias de las cosas son atemporales. Yo hablo de la Venus de Milo que nunca he visto en el Museo de Londres, pero he visto muchas fotos y sé que está allí. Ahora, para mí es una realidad artística cognoscible, ¿sí? Desvinculada del tiempo, de mi tiempo, ¿no es cierto? Porque podría haber ido al Museo de Londres, ¿no es cierto? Qué lindo que la pasé en Londres, ¿no? Visitando el museo. Ahora bien, eso sí sería nostalgia, pensarlo desde ahora, porque sí, claro, uy, qué lindo que la pasé, ya, claro, ya no estoy en Londres, pero eso no tiene que ver con la Venus de Milo, eso tiene que ver con que la pasé muy bien, ¿no es cierto?, en Londres. Ahora, el haber conocido, el haber contemplado una obra de arte, como está dirigida o está vinculada con la inteligencia, donde no hay temporalidad, bueno, ahí entonces no puede haber nostalgia. No se ha perdido eso que contemplé. Eso lo sigo teniendo. Bueno, acá está, ¿no? Eso que contemplé no lo he perdido, eso que contemplé no es algo temporal, no es como un helado que tuve y se consumió. No, la obra sigue estando. O sea, el atardecer, los atardeceres se siguen sucediendo, siguen aconteciendo, los ríos siguen corriendo, las montañas nevadas siguen existiendo. Bueno, mi experiencia de esas cosas, mi percepción de la belleza de esas realidades, bueno, es una esencia eterna, o sea, no, es una percepción que va a poderse repetir, ¿sí?, sin problemas, y yo no la he perdido. Si yo lo pensara como algo que perdí, estaría pensándolo como una cosa material, es decir, como cuando perdí, no sé, la medallita de oro que me regalaron cuando era chiquito por el bautismo y yo la perdí. Bueno, eso es una cosa material. Ahora, la percepción de lo bello que he tenido no es algo material. Justamente es una actividad contemplativa. El gozo alcanzado ese no puede ser de ninguna manera en ese sentido nostálgico, porque no poseo la cosa. Bueno, ya lo dijimos de modo intemporal. Ahora ustedes me podrán decir, bueno, profesor, pero yo podría anhelar volver no sé, a Londres, y ya estoy contigo, Pablo. Me gustaría volver a Londres y volver al Museo de Londres y volver a ver la Venus de Milo. No, pero por supuesto. Y eso no es nostalgia, profesor.
No, a ver, no significa que hayas perdido lo que has visto y has contemplado, eso no lo has perdido. Ahora, lo que es interesante de por qué volvemos a los museos o por qué volvemos a esos lugares es porque el conocimiento humano es progresivo, entonces alcanzamos la percepción de cierta belleza, pero nada impide que una, al volver a ese mismo lugar lleguemos a descubrir más belleza todavía. A ver, ¿por qué nos gusta quedarnos a ver los atardeceres en el mar en vacaciones? Claramente porque tenemos tiempo para hacerlo, está bien, pero si son iguales. Bueno, no, es que puede ser que en sí mismos sean iguales, no lo sé, creo que no. Perdón, corrijo, estoy seguro que no. Pero en mi percepción del atardecer siempre entro un poco más. Y en ese sentido hay bellezas que me han permanecido ocultas y que se van revelando de a poco en la medida que yo tenga la disposición contemplativa de seguir estando allí. Por eso el anhelo no es un anhelo de al modo de la nostalgia, como algo perdido, sino el deseo de gozar de mayor belleza, ¿no? Voy a la observación de Pablo. Si profesor, una epifanía o una revelación que no se relacione con una obra de arte, sino con una experiencia, esa nostálgica también. Y ahí es medio complicado. ¿Qué es eso? Una manifestación de algo bueno que hayas podido tener, pienso que vas por ese lado. No una epifanía, si fuera una epifanía de una, claro, si fuera una revelación en el sentido de una verdad que viste, bueno, ahí esa no se pierde, porque la verdad también es intemporal ahí. Pero en el caso de un bien, y sí, a mí me ha empezado a pegar, digamos, esta cuestión de lo que es la amistad, los amigos que uno ha tenido, los amigos que uno tiene, y si pierde algún amigo, digamos, ¿no? Ha sido una epifanía, una revelación de un bien. Tener un amigo es un don impresionante, sobre todo cuando es un buen amigo, digo, no es simplemente un tipo con el que te juntás a comer un asado, sino que es mucho más que eso. Eh, Cuando uno pierde un amigo, ahí aparece la nostalgia, pero es durísima la nostalgia, ¿no? Y, y se ha dado una epifanía de un bien muy grande, o sea, uno dice, ¿por qué un amigo bueno se fue, digamos, ¿no? Si era tan bueno, qué sé yo, Dios sabe, ¿no? Pero sería, me parece, el caso de lo que planteas, no sé, podría ser el caso de lo que planteas, ¿no? Cuando se trata de un bien así. Bien, no sé qué hora es. Estamos bien. Bueno, entonces en esta clase, que verán que si la pudimos terminar sin problemas, hemos tratado de entender las tres cualidades del gozo de lo bello: la luminosidad, el desinterés y la carencia de nostalgia. ¿Sí? Esto era lo que quería avanzar hoy día. Me quedaba un ratito más, así que si no tienen problemas, me gustaría por lo menos dejar planteada la próxima clase. A ver si logro acá. Bien, ahí está. Aquí estamos. Por lo menos dejarla planteada, nada más que eso. Bien, voy a avanzar muy poquito en esto, pero prefiero dejarlo por lo menos planteado, si la semana que viene lo retomo nada más. Así me voy empezando a poner al día con las clases. Bueno,
hemos analizado nosotros recién las cualidades del gozo de lo bello, es decir, de esta experiencia humana que todos los seres humanos tenemos ante la belleza. Ahora, vamos ahora a cambiar de registro y vamos a dejar la dimensión humana de la percepción de lo bello, que hemos visto que es un gozo luminoso, nostálgico y desinteresado, y vamos a pasar a analizar a la cosa bella en sí misma de vuelta, ¿sí? Si al comienzo de estas clases definíamos a lo bello, caracterizábamos a lo bello bajo dos claves, ¿no? Una era el esplendor de la forma, clave objetiva, y el otro es las cosas que al ser vistas agradan, clave subjetiva. Hemos analizado recién en clave subjetiva el gozo de la belleza. Ahora pasamos a la clave objetiva, es decir, a la belleza en sí. ¿Qué cualidades o qué características están presentes en lo bello, en todas las cosas bellas? Bueno, la primera que aparece, una muy fuerte, es el tema del orden. Por eso la clase que hoy día simplemente voy a avanzar muy poquito y la terminaremos la semana que viene, habla de el orden como una de esas cualidades, ¿no? Recuerdo entonces, para que se ubiquen, la belleza subjetivamente habíamos dicho que se quedaba caracterizada como lo que place al ser contemplado y tiene estas características, o bien podíamos ir objetivamente por el esplendor de la forma sobre las partes proporcionadas de la materia. Ahora bien, si nos quedamos ahora en el plano de lo objetivo, aparecen estas cualidades, propiedades, características de lo bello, que son el orden, como les decía, que va a ser lo que vamos a analizar en la próxima clase, pero también está la integridad, la nitidez y la proporción. El orden, que ustedes conocen, es la correcta ubicación de las partes en el todo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un orden siempre pensamos en un todo que tiene partes y que esas partes tienen la vinculación adecuada en función de ese todo. A ver, yo si tengo un motor de un auto, ese motor de auto yo podría tener todas las piezas, pero ahí no hay orden todavía. Justamente tengo que colocar las piezas en el lugar que les corresponde. Ese lugar que les corresponde, ¿sí? Esa vinculación entre la parte y el todo, eso es lo que llamamos orden. Por eso se dice que es la recta o adecuada ubicación de las partes en el todo. La integridad se refiere a que estén todas las partes que corresponden. Es decir, que no me falte ninguna. Esto nos va a llevar a discutir bastante el tema de la integridad en la belleza, que tiene sus vueltas. La nitidez es la evidencia con la que se presenta una determinada realidad. En el caso de la belleza hay nitidez. Y la proporción es la adecuación entre las partes. Es decir, la proporción tiene que ver con el orden, porque decíamos el orden era la recta posición de las partes en el todo. Pero esas partes guardan entre sí y con el todo una proporción. Por eso la noción de orden y de proporción están muy, muy vinculadas. Bueno, muy bien, creo que hasta acá sí ya estamos. Hasta acá vamos a llegar hoy día. No voy a avanzar más que esto. No sé si hay alguna duda, si no, dejamos acá. Bueno, muy bien. Dejemos acá entonces. Supongo que tendrán clase después, así que no los quiero matar. Bueno, nos veremos semana que viene entonces. Recuerden, a partir de la semana que viene queda habilitado el cuestionario. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Nos vemos.